Muy buenas noches, yo soy el estudiante Miguel Ángel Ortega Rubio del curso 11-4 y hoy les voy a exponer sobre la biografía de Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rücken, un pequeño pueblo de Alemania. Su padre, Karl Ludwig Nietzsche, era un pastor luterano, y su madre, Franziska Weller, se dedicaba al hogar. Desde muy pequeño, Nietzsche fue un niño muy inteligente y sensible. Cuando tenía solo 5 años, su padre murió y un poco después también falleció su hermano menor. Estos hechos marcaron profundamente su infancia y fueron su primer contacto con el sufrimiento y la fragilidad humana. Temas que luego influirían mucho en su pensamiento. Nietzsche murió el 25 de agosto de 1900 en Weimar, Alemania, a los 55 años después de pasar los últimos años de su vida con una enfermedad mental y al cuidado de su madre y su hermano. La frase de Nietzsche, "Dios ha muerto", es una de sus frases más famosas. Nietzsche no quiso decir que Dios realmente haya muerto, sino que las personas dejarán de creer realmente en él. Durante siglos, la religión cristiana fue la base de la moral, la política y la cultura europea, pero con el avance de la ciencia, el pensamiento crítico y la modernidad, la fe se debilitó. Nietzsche vio que la sociedad seguía comportándose como si creyera en Dios, pero en realidad ya no tenía una verdadera fe ni valores sólidos. Cuando él dice Dios ha muerto, quiere decir que las creencias que antes daban sentido a la vida ya no funcionan. Y cuando desaparece ese sentido, el ser humano queda vacío, sin rumbo ni propósito. El nacimiento del superhombre, otra cosa que habla Nietzsche, es que después de la muerte de Dios, Nietzsche propone que debe nacer un nuevo tipo de ser humano al que llama el Übermensch o superhombre. El superhombre es aquel que no depende de ninguna religión ni moral impuesta, sino que crea sus propios valores. Es decir, es un hombre libre, fuerte y creativo, que afirma que la vida, que afirma la vida lo tiene, que la vida lo tiene todo, tanto lo bueno como lo doloroso. Nietzsche decía que cuando el ser humano pierde a Dios, tiene dos caminos: caer en la desesperación y el vacío, o superarse a sí mismo, transformar su vida en una obra de arte. El superhombre representa esa segunda opción, la evolución del espíritu humano hacia su libertad total. Luego otra cosa también que habla Nietzsche es la comparación entre el camello, el león y el niño. En su libro Así habló la Zaratustra, Nietzsche explica la evolución del espíritu humano con una metáfora: el camello, el león y el niño. El camello representa la etapa del deber, cuando el ser humano carga con las normas, tradiciones y mandamientos que le impone la sociedad. Es obediente, soporta el peso de la moral y de la religión sin cuestionarla. Luego sigue el león, que simboliza la rebeldía. Es el espíritu que dice no a todo lo impuesto, o sea, lo contrario al camello, que el camello no cuestiona, sino que solo sigue. Cambia el león, no. El león rompe con la obediencia y destruye las viejas reglas y declara su libertad. El niño finalmente representa la creación. Es el espíritu nuevo, inocente y libre, que dice sí a la vida y crea sus propios valores. El niño es el que simboliza el superhombre, es el símbolo del superhombre, porque solo quien ha destruido las viejas creencias puede volver a empezar y crear algo nuevo.
Así Nietzsche muestra que el camino hacia el superhombre pasa por transformarse, primero soportar, luego rebelarse y al final renacer espiritualmente. Es como volver a construirse, en pocas palabras, a uno mismo para poder ser el superhombre. Aunque murió sin reconocimiento, Nietzsche influyó profundamente en la filosofía, la literatura, la psicología y el arte del siglo XX. Pensadores como Heidegger, Sartre o Foucault se inspiraron en él. Su mensaje de autocreación, fuerza y libertad sigue siendo actualmente, algo que nos enseña a no conformarnos con lo impuesto y a crear nuestro propio sentido de vida. En pocas palabras, Friedrich Nietzsche fue un hombre que transformó su dolor en sabiduría, nos dejó la lección de que no hay verdades eternas ni morales absolutas, la vida es cambio, una lucha y una creación propia. Cuando dijo Dios ha muerto, no quiso destruir la fe, sino recordarnos que somos nosotros quienes debemos dar sentido a la existencia, y con el nacimiento del superhombre nos invita a renacer, a ser como el niño que crea el mundo desde su inocencia y su libertad. Nietzsche no fue solamente un filósofo, fue un despertador de conciencia. Su mensaje nos sigue recordando que la vida no debe ser obediencia, sino vivida y creada. Muchas gracias por escucharme. ¿Qué hizo Nietzsche y qué logró? Nietzsche dedicó su vida a reflexionar y a escribir sobre la condición humana, la moral y la cultura. Fue un crítico del cristianismo, de la moral tradicional y de los valores establecidos en la sociedad occidental. Su objetivo era invitar al ser humano a liberarse de las ideas que lo limitan y a crear sus propios valores. Entre sus grandes aportes filosóficos están la muerte de Dios, el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno. Entre sus principales obras está El nacimiento de la tragedia de 1872, Humano, Humano demasiado tiempo, Humano demasiado humano, 1878, Así habló Zaratustra, de 1883, Más allá del bien y del mal, 1886, La genealogía de la moral, de 1887, y El anticristo, de 1888. Su pensamiento y su ontología. Pues Nietzsche no creó una ontología tradicional como la hizo Aristóteles o Kant. Para él, el ser no era algo fijo o eterno, sino una realidad cambiante en movimiento constante. Creía que todo lo que existía es voluntad de poder, todo lo que existe es voluntad de poder, perdón. Es decir, una fuerza que busca afirmarse, crecer y transformarse. Nada es estable ni definitivo. La vida es lucha, creación y destrucción. Muchas experiencias que él tuvo, como la muerte de su padre, despertó en él la conciencia del sufrimiento y de la fragilidad humana, como ya había dicho. Su soledad y enfermedades lo llevaron a reflexionar sobre la fortaleza interior, el valor de soportar el dolor y seguir creando sentido. El hecho de haber vivido casi sin reconocimiento durante su vida lo llevó a valorar la independencia del pensamiento sin necesidad de aprobación social. Estas vivencias dieron forma a su filosofía del superhombre, un ser que no deja dominar por la compasión ni por las reglas impuestas. La enfermedad de Nietzsche, más o menos en 1889, Nietzsche sufrió un colapso mental en la ciudad de Turín, Italia. Cuenta la historia que él, al ver un caballo
siendo golpeado por su amo, Nietzsche corrió a abrazarlo llorando. Desde ese día perdió la razón. Algunos creen que fue a causa de la sífilis, otros piensan que fue una enfermedad cerebral hereditaria. Vivió los últimos 11 años de su vida completamente incapacitado, bajo el cuidado de su madre y luego de su hermana, Elizabeth, que manipuló parte de sus escritos después de su muerte. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Prida Bendaña, soy del grupo del filósofo Nietzsche. Mi grupo es Tomás Polo y Miguel Ángel Ortega. Bueno, les voy a exponer sobre la página 8, 9 y 10 de las diapositivas que hicimos. Lógicamente, en este momento no tengo televisor porque así ocurrió como, bueno, una problemática. Entonces la tengo desde el teléfono. Bueno, entonces antes de empezar con el tema general del superhombre, voy a explicar unos temas que deben ir antes para poder entender esto. Lo primero es la irracionalidad. Mies opinaba que el ser irracional era más bien una característica del hombre. Y él criticaba totalmente a la racionalidad. Por eso él tuvo como planteó como unas consecuencias de la racionalidad. Bueno, las consecuencias de la racionalidad, como lo decía antes, es que él opina que el hombre en general siempre va a ser débil por naturaleza y va a tratar de buscarle una explicación a todo. Porque prácticamente decía algo del caos de el caos de la realidad, ¿no? Entonces que el hombre siempre había querido como explicar mediante hechos, como por ejemplo los dioses, como darle una explicación a todo, mientras que no era así. O sea, como que el hombre siempre quería tener la razón. Y también decía que, por ejemplo, ahora con la ciencia, también busca darle como explicaciones a cosas que no son como certeras. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema que considero que en esta exposición, como algunos otros, son muy importantes para entender, como decía antes, cómo empezó este tema del superhombre, ¿no? Bueno, antes de esto voy a contarles, voy a como hablar sobre contra la religión, ¿sí? Un tema muy importante, o sea, un tema clave en esta situación. ¿Qué pasa? Que Friedrich Nietzsche iba en contra de la religión del cristianismo, es decir, él vivía atacándola. ¿Por qué? Porque él decía que los dogmas habían muerto, Dios ha muerto. Y ahí es donde saca su frase, Dios ha muerto, que viva el superhombre, ¿no? Bueno, el caso es que él decía que todos esos sentimientos, que el amor y todos los sentimientos que tú sientes hasta otro ser humano eran solo como algunos. Bueno, entonces, como les decía, esos solo eran como dogmas, como la tolerancia, el amor, etcétera, según él, de una filosofía débil. O sea, él totalmente rechazaba la idea del cristianismo y de todos esos como sentimientos. Ok, ahora, después de terminado ese pedacito de tema que quería explicar, vamos con un último tema para ya llegar al superhombre. De este tema se trata la esclavitud moral. ¿Qué pasa con la esclavitud moral? Bueno, Nietzsche opinaba que el hombre debe ser egoísta, que ahora en día prácticamente lo consideramos como algo malo, por así decirlo. Pero él decía que está bien ser egoísta, pero no tampoco tan como sobrepasar esos límites. Él decía también que no deberíamos como
ponernos a llorar y quedarnos ahí como estancados, sino como seguir. Bueno, lo que trataba de decirles es que él tiene que como lograr sus propósitos de su vida sin necesidad de estarle llorando a alguien. Me hago entender, como por ti mismo alcanzar tus sueños sin ponerte a quejarte, sino como si me caigo me paro y sigo adelante, porque al fin y al cabo tú eres el que tienes el rumbo de tu vida y nadie va a decidir por ti. Algo así era lo que trataba de explicar Nietzsche. Bueno, el superhombre. Como anteriormente les había hablado de la religión que él criticaba tanto, él dijo que pues Dios ha muerto, ha nacido el superhombre. ¿Ok? Bueno, acá pues no se logran ver bien, pero espero pues una disculpa por eso. Bueno, ¿qué pasa con esto? Nietzsche decía eso porque él decía que el hombre en sí tenía la capacidad de superarse, sí, o sea, como de adaptarse a la naturaleza sin, ¿cómo lo digo? Como ser un hombre que sabe sus propios valores, que crea sus propios valores. En sí, el superhombre es como ser la persona, ¿cómo le digo? Sin tener, o sea, la persona, bueno, el hombre que debe vivir como sin depender de una cuestión moral, sino como tener esa misma fortaleza de decir como yo soy, yo puedo, como, ¿cómo le explico? Como tener ese... Bueno, una disculpa. Lo que yo trataba de decir es que el superhombre en sí debe ser un líder, el que sabe cómo, cuándo y por qué hace las cosas, sin que nadie lo esté mandando y sin que él le tenga que dar cuentas a alguien de lo que está haciendo. Eso es en sí, es como en general, muy general, lo que es el superhombre. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características. Bueno, ¿qué pasa con las características del superhombre? La primera característica es no dejarse llevar por la sociedad, por otras personas. Es como decir, yo veo una persona que está haciendo algo, no, porque lo hace, yo lo voy a hacer, no. Ser tu propio líder y como saber qué es lo que estás haciendo, porque si lo estás haciendo es porque sabes en sí que es lo que pretendes hacer con eso, ya sea algo bueno o sea algo malo, porque en sí todo eso depende de ti. Segundo, tener poder sobre ti mismo, como lo decía anteriormente. Hay que tener como decir, bueno, una disculpa, es que tener poder sobre uno mismo significa tener claridad en lo que estás haciendo, porque tú no puedes elegir solo porque otra persona hace o solo porque sí. Tú tienes que saber qué es lo que estás haciendo para tener como ese liderazgo sobre ti mismo y saber qué es lo que te favorece y qué no. Lo que decía anteriormente, pues ser el líder de uno mismo. Otra cosa es no dejarse llevar por los deseos, ¿sí me hago entender? No es como dejar que eso te manipule a ti, como dejarte llevar, yo que sé, por ejemplo, por la pereza, porque pues es solamente un momento. Imagínate, digamos que, un ejemplo, tienes una entrevista nueva de trabajo, ¿no? Entonces que por la pereza no vas a ir, ahí pierdes una oportunidad que quizás pueda ser como un paso para llegar a esa meta que te propones. Entonces como que no dejarse llevar por esas cosas, sino como que pensar bien lo que vas a hacer. Bueno, otra cosa es una característica muy importante, que es la fuerza de voluntad. Pero esa no quiero explicarla ahora mismo, sino quiero dejarla para el final, que es como ya, como tal, el final de la exposición, que me parece una parte muy importante. Pero más o menos como un resumen súper corto, es tener la voluntad sobre ti mismo, tener la voluntad
tuya, o sea, el poder de controlarte a ti mismo. ¿Me hago entender? Bueno, otra cosa es, la última, voy a hacer una última característica, es no dejarse llevar por los dogmas religiosos o políticos, yo qué sé, de otras personas, porque lo que yo decía anteriormente, pues ya lo dije y no lo voy a repetir, pero en sí es que tú no vas a hacer algo solo porque sí o porque alguien te lo imponga. Como dije, tú tienes que tener la propia, como nadie te debe como decir imponer algo, porque al fin y al cabo es tu decisión, es tu pensamiento y no hay que dejarse llevar como por otras personas que piensan totalmente diferente que tú. Bueno, ok, vamos a seguir. La siguiente diapositiva. Bueno, esta diapositiva habla otra vez sobre la religión. Pero ¿qué pasa? Acá ya está la llegada del superhombre. Entonces, eso dice que el superhombre no obedece, no pide perdón, no sigue las reglas. Pero hay otra cosa que se llama la superación de la moral. Entonces, ¿qué pasa? El alemán, Friedrich Nietzsche, opinaba que una vez que exista el superhombre, no debe seguir códigos morales, no debe seguir, como lo digo, no debe tener los códigos morales, ni debe como seguir a Dios, por así decirlo, en pocas palabras, sino como que debe ser su propio líder, ¿sí? O sea, como que no debe tener clemencia de nadie, ni seguir ningún, sino ser como él y ya. Me hago entender, como si yo fuera acá solo yo y no existiera nada más, ninguna creencia religiosa para mí. Bueno, entonces por último, él decía que cuando nace el superhombre muere la religión. O sea, como ya pueden ver, totalmente él estaba súper en contra de la religión. Hombre, individuo, nada más. Bueno, ahora vamos con el último tema. Discúlpenme si no se ve muy bien la imagen, no sé qué pasa. Supongo que es por el brillo de la luz. Una disculpa. En sí, pues te mandaremos las diapositivas para que las puedas visualizar. Y en serio, me disculpo. Bueno, acá dice la verdadera fuerza, pero en sí se trata sobre la voluntad del poder. La misma palabra lo dice, voluntad, poder. Ejercer el poder sobre sí mismo y tú eres el único que puede y debe tener la voluntad de hacerlo. Porque si no, nadie te va a decir, oye, sí, ven, hazlo. O yo lo hago por ti. No, tú tienes que tener la voluntad de por qué hacer las cosas, de querer superarte. Porque, ¿qué pasa? Es que dice que no solo los seres humanos, todo el universo, los animales, las plantas, etcétera, la vida humana, no vinimos solo para sobrevivir y ya está. No, nosotros vinimos para sobrevivir y superar como superar bueno, como les decía, como superar esos percances que nos da la vida, esas cosas malas que nos da y solo nosotros podemos pararnos y decir, sigamos, porque hay cosas como por las que luchar. Ok, él hablaba de que, como les decía, todo en esta vida tiene un propósito, por así decirlo. Porque en sí, pues nosotros no nacimos solo para sobrevivir y ya está. Nosotros tenemos que coger fuerza y seguir hacia adelante, avanzar y avanzar, como para conseguir esa meta. La voluntad de poder es como la fuerza que nos impulsa la vida, ¿ves? Es como todo tiene sentido. Porque, por lo que les decía anteriormente. Bueno, otra cosa es que él decía que no es como una ambición, ni como una especie de violencia, así como dogmas políticos. No, eso no tenía nada que ver, ni era como el propósito de lograr este
esta vitalidad. ¿Me hago entender? O sea, la fuerza de voluntad. ¿Me hago entender? Bueno, lo que pasa es que en sí es querer más vida uno, más energía, lograrlo por ti mismo y no querer sabotear al otro, no querer dañar al otro, no querer dominar a los demás, porque en sí esto se trata de controlar tu propia vida, de salir adelante tú y no tratar como de, ahora, hoy en día, la mayoría de personas en este momento, yo que sé, tienen un amigo y siempre van a querer ser mejores. No, es que como lo digo, no ser mejores porque eso estaría relativamente bien, tú siempre vas a querer ser mejor, pero no por otra persona, me hago entender, no es como, ay, si él es así, yo voy a querer ser 1000 veces mejor que él, porque siento que eso ya es como muy competitivo, más bien hacerlo por ti mismo, porque sabes que tú quieres lograr como tus metas, ¿sabes? Y no ser como yo lo dije anteriormente. Okay. Vale, les voy a dar un pequeñito ejemplo ya para prácticamente cerrar. Bueno, digamos que tú le tienes miedo a algo, yo que sé, por ejemplo, a las arañas, ¿vale? Digamos que tú le tienes miedo a las arañas, pero ¿qué es lo que hace? Sí, a ver, vamos a comparar una persona que tiene voluntad de poder y otra persona que prácticamente va por su vida como porque toca, ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la persona que tiene voluntad de poder, aunque le dé miedo, va a intentar saltar ese obstáculo, porque es parte de la vida, no nos podemos quedar ahí en un solo obstáculo, sino como pasar, ¿sabes? Como intentar superar esos miedos, porque si no, pues nunca lo vas a lograr y te vas a quedar ahí y nunca vas a triunfar en la vida. Digo lo de las arañas, pero pueden haber muchos más ejemplos. Entonces lo que va a hacer la persona es ya, o sea, una vez decir ya no más, yo por qué le tengo miedo si no hay o sea, debe haber un motivo, pero vamos a superarlo. Así es la vida, se trata de superar obstáculos que te ponen. La vida no es fácil, sino la vida es difícil, pero tú tienes que saber afrontar las cosas de la vida y no, como no digo, quedarte ahí sentado llorando, ya que alguien venga por mí, no, seguir. Y una persona que, como lo decía, que va a ir por la vida vagando por el mundo, porque sí. Bueno, una persona que no va por la vida vagando, porque sí, porque no le ha encontrado un sentido, porque no quiere superar los obstáculos, ¿qué va a hacer? No va a superar ese obstáculo, porque siempre va a decir, no puedo, no lo hago porque me da miedo. No, la vida no es así, la vida es de superar las cosas, porque entonces, ¿qué te vas a quedar ahí diciendo que te da miedo y ni siquiera has intentado superarlo? Las cosas no son así. Bueno, entonces ya como para finalizar, bueno, y ahora como último voy a dar una conclusión de ese tema y una conclusión en general. Ok, bueno, la conclusión de este tema es que uno no debe temer, nadie debería temer del cambio, de la lucha, de las adversidades que se presenten en la vida, sino más bien seguir, porque eso es lo que te hace estar vivo día a día. Imagínate un mundo sin problemas. Siento que eso no tendría sentido porque pues todo sería súper perfecto. Y pues las cosas no son así porque cada cosa que pasamos nos enseña algo. Nos enseña de nuestros errores, nos enseña a aprender cosas que no sabíamos. En sí, cada error que cometemos no es un error, es algo que aprendemos nuevo para nuestra vida y que nos hace seguir vivos, seguir adelante, seguir luchando por lo que queremos. Y no quedarnos aferrados, llorando, vagando por el mundo sin encontrar algo que en serio nos motive, porque la idea es seguir adelante, hacer de un mundo algo bueno y no quedarse ahí como esperar a ver qué hace el otro por mí, sino hacer yo mismo lo que quiero para mí y no tratar de pagar a los demás ni nada. Sí, solo como concentrarte en ti, pero no en una manera obsesiva, sino en una manera sana. Y como conclusión del tema en general, siento que mi ex tenía mucha razón en algunas cosas, pero también siento que tenía
no mucha razón en otras, pero también siento que depende del tipo de persona y también de la religión, porque pues podemos haber